Buenos días, alumnos. Voy a comentaros a continuación la ley de Boyle. Voy a intentar que se os quede más clara. Acordaros que en la ley de Boyle nosotros siempre jugamos solo con dos magnitudes. Bueno, en este caso, en la ley de Boyle, acordaros que la temperatura se mantiene constante. Pues imaginaros, por ejemplo, que yo cojo pues una habitación que esté a 25 grados, ¿no? Y que la temperatura, vamos a suponer que no cambia, ¿vale? Muy bien. Bueno, recordemos que, ¿qué quiere decir que la temperatura es constante? Pues que las partículas se mueven con una velocidad constante, ¿vale? Es decir, si nosotros aplicamos la fórmula de la ley de Boyle, pues acordaros que nos da que el producto de la presión por el volumen en la situación 1 es igual al producto de la presión por el volumen en el estado 2. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Vamos a imaginar que nosotros lo que quiere decir esta ley con números. Esta ley quiere decir, imaginaros que nosotros vamos a coger un sistema, no sé, por ejemplo, imaginaros una olla a presión, ¿no? Una olla a presión. En esa olla a presión vamos a imaginar que nosotros ponemos la temperatura del fuego a 25 grados y no lo cambiamos, ¿vale? Bueno, pues correcto. Es decir, ¿qué ocurre? En esta ecuación vamos a suponer que nosotros hemos medido la presión, vamos a suponer que nos da 2, ¿vale? 2 atmósferas. Bueno, y vamos a imaginarnos que el volumen de la olla son de 8 litros, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ¿qué quiere decir esta ley? Pues fijaros, imaginaros que yo puedo modificar el volumen de la olla y que en este caso pase a ser 16 litros, ¿vale? Pues eso quiere decir que, en este caso, si el volumen, fijaros que el volumen aquí aumenta, en este ejemplo que os he puesto, ¿no? El volumen ha aumentado al doble. ¿Qué tendrá que pasar con la presión? Pues que tiene que disminuir. Si antes tenía 2 atmósferas, pues ahora tengo que tener 1 atmósfera, ¿vale? Importante, y es que en esta ecuación, si para la presión utilizo las atmósferas en el lado izquierdo, en el lado derecho tengo que utilizar la misma unidad también, atmósfera. Y lo mismo me pasa para el volumen. Si utilizo litros a un lado, tengo que poner litros al otro lado. Si no, la ecuación no funciona, ¿vale? Fijaros qué ha pasado con la presión. Pues vemos que la presión nos ha disminuido, ¿vale? Es decir, si el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la ley nos dice que la presión y el volumen, ¿de acuerdo? Son magnitudes inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales, es decir, que una aumenta, pues la otra disminuye. Que una de ellas disminuye, la otra aumenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra manera de ver la ley de Boyle. Vamos a imaginarnos una simulación en la que yo tengo un volumen, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es un volumen pequeñito, ¿vale? Y, vale, aquí tenemos la temperatura constante y vamos a meter un gas ligero, ¿vale? Un gas, por ejemplo este. Bueno, pues fijaros que, claro, la presión va aumentando porque recordad que era el número de choques de las partículas con el recipiente que los contiene. Fijaros que en un volumen muy pequeño, ¿no? Pues es muy fácil que yo me choque con las paredes del recipiente, ¿no? ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo esté corriendo a toda velocidad, pues en el trastero de mi casa, que es un sitio muy pequeño, habrá muchos choques con las paredes, ¿no? Que fijaros, ¿qué ocurre si aumento el volumen? ¿Vale? Hasta mucho más. Si yo salgo a correr a un patio, pues hombre, es mucho más difícil que me choque con las paredes del recipiente que lo contiene.
Pues aquí fijaros que la presión ha disminuido, ¿de acuerdo? Por el mismo motivo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo podríamos nosotros hacer una interpretación de la temperatura? Bueno, pues tendríamos que ver lo rápido o despacio. En este caso, cada partícula, no me interesa interpretar la temperatura porque no cambia, ¿vale? Cada partícula, en principio, se mueve con velocidad constante, ¿de acuerdo? Cada partícula, insisto, está a la misma temperatura a velocidad constante. Eso quiere decir la ley de Boyle. ¿Cómo puedo yo, otra manera, si queréis, de ver la ley del señor Boyle? Bueno, pues fijaros, si yo representase varios valores de la temperatura, perdón, de la presión y del volumen, pues fijaros, puedo coger el ejemplo anterior, ¿no? Vale. Vamos a imaginarnos que aquí tengo el volumen en metros cúbicos, que siempre lo ponemos en el eje X, y la presión, que siempre lo ponemos en el eje Y. La manera de saber que la presión y el volumen no cambian, perdón, son inversamente proporcionales, es viendo que al representarlas obtengo una hipérbola. Fijaros en este punto de aquí. ¿Qué querrá decir? Pues que para un volumen muy pequeño, ¿vale? Para un volumen muy pequeño, pues voy a tener un valor de la presión muy alto, ¿vale? Que sería este punto de aquí, ¿vale? ¿Cómo hago la otra interpretación? Pues a ver si me deja escribir aquí. Sí. A ver, no me deja bajar. No me deja bajar. Bueno, pues la interpretación para el otro punto sería, nos vamos a la gráfica, ¿vale? Nos vamos a la gráfica y vemos, si cogemos por ejemplo este otro punto, pues fijaros, voy a tener un valor de volumen muy grande, ¿vale? Y si me voy a ver el eje de las IES, voy a tener un valor de la presión muy pequeño, ¿vale? Al contrario que el otro punto que había elegido, ¿vale? Bueno, pues esta es hasta aquí la ley de Boyle, ¿de acuerdo? En resumen, deciros que la ley de Boyle me dice que la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales y su representación gráfica pues es una hipérbola, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.